Gracias, presidente. Mi mensaje se basa en el maravilloso mensaje sobre el matrimonio, la familia y el hogar que el presidente Faust ha dado tan claramente. Se me ha asignado el privilegio de analizar la doctrina y los principios por los cuales funcionan las organizaciones auxiliares de la Iglesia y cómo se relacionan con la línea del sacerdocio. Para dar un cimiento sólido, mi mensaje se basa en las declaraciones de varios presidentes de la Iglesia, a muchos de los cuales cito directamente. Este consejo se da para que ustedes sirvan con eficacia en las organizaciones auxiliares del lugar donde vivan, bajo la guía de los líderes del sacerdocio. Cuando sea necesario, les servirá para adaptar las actividades a las condiciones y a los recursos locales. Como lo ilustra esta gráfica, hay 5 organizaciones auxiliares de la Iglesia: los hombres jóvenes, la escuela dominical, la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes y la primaria. Este mensaje está dirigido a la sociedad de socorro, a las mujeres jóvenes y a la primaria. Las otras 2 se analizarán en transmisiones futuras. ¿Cuál es la función de una organización auxiliar? Para responder a esta pregunta es esencial recordar que la familia es ordenada por Dios y es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. La función y el propósito primordiales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia son el de plantar y hacer crecer un testimonio de Jesucristo y del Evangelio. Estas también enseñan sobre la misión divina de José Smith y de la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Esa labor ayudará a las familias y a las personas a vivir de acuerdo con las leyes y principios del Evangelio restaurado, bajo la dirección del santo sacerdocio. La familia y el hogar son el cimiento de una vida recta. El sacerdocio es el poder, y la línea del sacerdocio es el medio que el Señor ha dado para apoyar a la familia. Las Escrituras y los materiales aprobados se han dado para enseñar a las personas y a las familias sobre las sendas de Dios. Un ejemplo de esos materiales es la nueva guía de estudio para el sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro de este año. Las enseñanzas del presidente Heber J. Grant. Las organizaciones auxiliares de la Iglesia se organizaron para ayudar a la persona, a la familia y al sacerdocio a lograr las expectativas divinas. Sin embargo, la actividad de cada una debe correlacionarse cuidadosamente con las otras organizaciones auxiliares para mantener el orden y la pureza de la doctrina revelada. Esa coordinación se logra mejor bajo el liderazgo del sacerdocio, en los consejos de estaca y de barrio. El presidente Kimball enseñó: la misión de la Iglesia en cuanto a sus miembros es brindarle los principios, los programas y el sacerdocio, merced a los cuales se preparen para la exaltación. Nuestro éxito, en forma personal y como Iglesia, se determinará en gran manera según la fidelidad con que nos dediquemos a vivir el Evangelio en el hogar. Solo al conocer claramente las responsabilidades de cada persona y la función de las familias y los hogares, entenderemos debidamente que los quórumes del sacerdocio y las organizaciones auxiliares, incluso los barrios y las estacas, existen principalmente para ayudar a los miembros a vivir el Evangelio en el hogar. Entonces entenderemos que las personas son más importantes que los programas y que los programas de la Iglesia deben apoyar siempre las actividades familiares centradas en el Evangelio y nunca restarle su importancia. Nuestro cometido hacia la vida familiar centrada en el Evangelio debe ser el mensaje claro de todo programa del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, reduciendo, si fuese necesario, algunas de las actividades optativas que pudieran apartar del enfocarse en la familia y en el hogar.
En una época crucial de la historia de la Iglesia, se le asignó al elder Harold B. Lee la monumental tarea de correlacionar lo que en ese entonces eran diversas facetas de la organización global de la Iglesia, lo que en el presente es su forma unificada. El conocimiento que él obtuvo por medio de esa asignación sagrada es de gran ayuda en la actualidad. En un discurso de conferencia, el presidente Lee dio este valioso consejo. El hogar es el cimiento de una vida justa. Los programas de sacerdocio funcionan para apoyar el hogar. Los programas de las organizaciones auxiliares brindan una ayuda valiosa. Nos apremia a inculcar la importancia de una mejor enseñanza y de una mayor responsabilidad por parte de los padres en el hogar. Gran parte de lo que hacemos al organizarnos es armar el andamiaje procurando edificar a la persona. Pero no debemos confundir el andamiaje con el alma. El presidente Lee también recalcó, los líderes de sacerdocio deben fortalecer la Iglesia, ver que todos los miembros cumplan su deber y que las organizaciones auxiliares hagan todo lo que esa palabra implica. Una organización auxiliar debe ser una ayuda para el sacerdocio, vela sobre la Iglesia y es una ayuda para el hogar, bajo la dirección y cooperación del sacerdocio. El presidente Lee también dijo que los programas de la Iglesia deben fortalecer el hogar y no reemplazarlo. Si llegara el momento en que la obra de la Iglesia fuera tan absorbente que demandara todo el tiempo de un niño, sería algo trágico. Nuestra labor debe ser diaria y consciente para reforzar los hogares que, para nuestro Padre Celestial, son su primera línea de defensa. El presidente Hinckley enseñó, esforcémonos por cumplir nuestra responsabilidad de padres como si todo en la vida dependiera de ello, porque de hecho, todo en la vida sí depende de ello. Si fracasamos en nuestro hogar, fracasaremos en nuestra vida. Oren por guía, por ayuda y dirección, y después sigan los susurros del Espíritu para guiarlos en la más seria de todas sus responsabilidades, porque las consecuencias de su liderazgo en el hogar serán eternas e imperecederas. En un discurso de conferencia general de 1906, el presidente Joseph F. Smith dijo, esperamos ver el día en que todo consejo del sacerdocio entienda su deber, asuma su responsabilidad, magnifique su llamamiento hasta el máximo. Cuando llegue ese día, no habrá tanta necesidad de la labor que ahora realizan las organizaciones auxiliares, porque la realizarán los quórumes regulares de sacerdocio. Más tarde, el presidente Harold B. Lee hizo esta aclaración. Ha habido cierto malentendido con respecto a la declaración del presidente Joseph F. Smith. Esta no significa que se eliminarían las organizaciones auxiliares hasta ahora establecidas, sino que aumentaríamos la responsabilidad de los quórumes de sacerdocio al fortalecer esas organizaciones existentes y acrecentar su participación para realzar más el sacerdocio en cada fase de la obra del Señor. Los principios declarados por presidentes anteriores de la Iglesia rigen las organizaciones auxiliares. Han sido reiterados por primeras presidencias subsiguientes y continúan siendo el fundamento de la obra de las organizaciones auxiliares de la Iglesia. ¿Cómo se gobiernan las organizaciones auxiliares? Describiré los principios generales de gobierno. Más tarde en la transmisión se demostrará una forma de aplicar estos principios. Todas las organizaciones auxiliares funcionan bajo la presidencia y la supervisión directa de las autoridades de sacerdocio de estaca y de barrio.
y son responsables en última instancia por la obra de esas organizaciones. Bajo dirección divina, los presidentes de estaca y obispos poseen las llaves para hacer los llamamientos en las organizaciones respectivas sobre las que presiden y de brindar guía a esas organizaciones. Ellos poseen las llaves para recibir revelación que confirme a quienes llamar y son responsables del llamamiento, el sostenimiento y el apartamiento de oficiales y maestros. En concreto, los presidentes de estaca son responsables por todos los llamamientos del sacerdocio de Melquisedec, como los oficiales de los sumos sacerdotes y del quórum de élderes, secretarios de barrio y secretarios ejecutivos. Los presidentes de estaca también son responsables de llamar a todos los oficiales de las organizaciones auxiliares de estaca. Los obispos son responsables por todos los llamamientos del sacerdocio arónico y por llamar a los oficiales de las organizaciones auxiliares de barrio. Todo presidente de organización auxiliar recomienda bajo oración individuos que sirvan como consejeros. Cuando se aprueba y se llama a una presidencia, se deben recomendar otros oficiales como secretarios y maestros de una organización específica, lo que se debe hacer después de que toda la presidencia evalúe los nombres bajo oración. Merced a las llaves que poseen, los presidentes de estaca y obispos reciben una revelación de confirmación para proceder con esos llamamientos de acuerdo con el 5º artículo de fe. Ese modelo inspirado mantiene el orden en el reino y permite que lo que no saben los oficiales de las organizaciones que recomiendan a los candidatos se considere al procurar la confirmación y ver si se debe hacer o no un llamamiento. Un presidente de estaca o un obispo posee las llaves de la iglesia en Israel y por ende sabe los asuntos de dignidad u otras inquietudes familiares de naturaleza sensible que no son de conocimiento público. Por lo tanto, la presidenta de una organización auxiliar debe procurar la guía del Señor acerca de quién debe recomendar para un cargo específico, pero debe darse cuenta de que es solo una recomendación. Aun cuando el presidente de estaca o el obispo reciben con frecuencia la confirmación de que se debe llamar a la persona recomendada, no siempre ocurrirá así. Cada recomendación deberá evaluarse con cuidado, reconociendo que se ha considerado concienzudamente y se ha elegido con oración. Un presidente de estaca o un obispo consultará de cerca con el líder de la organización de las personas recomendadas y se asegura de tener un panorama completo de las necesidades de la organización antes de procurar, con oración, la confirmación de un llamamiento. Después se llevará a cabo la entrevista de dignidad y hablará con la persona antes de extenderle un llamamiento para servir. Presidentes de estaca y obispos. Al llamar a una nueva presidencia de organización auxiliar, denles guía y visión para orientar su servicio. Reúnanse con sus consejeros y preparen la dirección que ustedes esperan que ellos sigan para cumplir asignaciones y satisfacer necesidades locales. Compartan esa visión con la nueva presidencia y pídanle que prepare un plan para implantarlo. Un miembro de la presidencia o del obispado debe reunirse con ellos periódicamente para darles guía adicional y ayudarles a resolver cualquier desafío que tengan. ¿Cómo deben prestar servicio? Sigan el ejemplo de las organizaciones auxiliares de la sede de la Iglesia, que sirven bajo la dirección de las autoridades generales del sacerdocio. Se reúnen con frecuencia para evitar duplicar el trabajo, para simplificar la guía que se ha dado y para asegurarse de que los materiales están de acuerdo con la doctrina y las normas de la Iglesia. Ejemplos excelentes de cómo los esfuerzos mancomunados reducen las cargas de los miembros de la Iglesia son los recientemente publicados Fe en Dios para niños y niñas que preparó la primaria.
y mi deber a Dios, así como el programa Progreso Personal de las Mujeres Jóvenes, utilizados en todo el mundo hoy día. Se ha invertido un esfuerzo extraordinario en esos materiales para asegurarse de que sean sencillos, claros y aplicables en todo el mundo. Se trabajó en ello en cooperación con otras organizaciones auxiliares de las oficinas generales. Las demás organizaciones han desarrollado sus materiales en forma similar. Cuando se terminó, se revisaron los materiales y se aprobaron por la primera presidencia y el quórum de los 12. En este diagrama, la línea azul muestra a las oficiales de las organizaciones auxiliares presididas por sus correspondientes líderes de sacerdocio en cada nivel de gobierno de la Iglesia, tanto en las oficinas generales como en la estaca y el barrio. Y las líneas de puntos negros muestran cómo las oficiales generales se ponen en contacto ocasionalmente con las oficiales de estaca y barrio a las que sirven. Sin embargo, las oficiales de las mesas generales no presiden las oficiales de sus correspondientes organizaciones de estaca y de barrio. Las oficiales generales de la Iglesia mantienen contacto ocasional con las unidades y se aseguran de que los materiales que se crean sean adecuados en todas partes, satisfagan las necesidades de las organizaciones auxiliares correspondientes y se concentren en el fortalecimiento de la familia y el hogar. Siguen el ejemplo de estas organizaciones generales. Como oficiales de las organizaciones de estaca, compartan sus planes básicos con la presidencia de estaca antes de llevarlo a cabo. De igual modo, en el barrio, compartan con el obispado sus planes antes de llevarlos a cabo. Es de suma importancia que las oficiales de las organizaciones auxiliares participen activa y eficazmente en el consejo de estaca o de barrio al que pertenezcan. Presidencias de estaca y obispados periódicamente deben reunirse por separado con cada presidencia de las organizaciones auxiliares bajo su dirección para comprender mejor la labor que realizan y darles consejo inspirado y orientación. Esa inversión de tiempo fortalecerá el apoyo inestimable que cada organización auxiliar brinda para bendecir a las familias y a las personas en las estacas y los barrios locales. En el pasado, la primera presidencia ha advertido: la obra de la Iglesia en todos sus aspectos está en grave peligro de ser controlada hasta en sus más mínimos detalles. El resultado será no solo la destrucción de toda iniciativa, sino también la eliminación total de que el Espíritu tenga la oportunidad de obrar. La Iglesia no se ha edificado sobre ese principio. En la obra que realizan las organizaciones auxiliares, no solo se les debe dar la oportunidad de tomar la iniciativa, sino también de alentarlas a hacerlo. Permítanme darles una advertencia a medida que planifican sus actividades. Asegúrense de que se satisfagan las necesidades esenciales, pero no lleguen a extremos creando tantas cosas buenas que las principales queden relegadas. Les daré un ejemplo. Hace poco, la entusiasta presidencia de una sociedad de socorro de estaca decidió aprovechar la transmisión mundial de la reunión para mujeres que se realizó desde la sede de la Iglesia y el día de la conferencia organizaron una sesión de capacitación de 4 horas para las presidencias de la Sociedad de Socorro de Barrios. Tuvieron una cena formal que, claro está, prepararon, sirvieron y se encargaron de limpiar después. Para el momento de comenzar la transmisión, las hermanas estaban tan exhaustas mentalmente que no pudieron obtener el máximo beneficio de una transmisión que se había preparado con tanta dedicación. Recuerden, no se excedan en su trabajo, sino simplifiquen.
¿Han recibido hace poco un llamamiento y se sienten abrumados? Recuerden cuán fácil parecía ser tocar el piano o nadar cuando alguien les decía cómo hacerlo y después, al tratar de hacerlo o de hacer otra tarea difícil, qué complicado era. ¿Recuerdan cómo, al persistir, comenzaban a sentirse más seguros y era más fácil de lograr? Al servir diligentemente, el Señor les ayudará de igual manera con su nuevo llamamiento. Hay una analogía relacionada con la irrigación que se usa en la iglesia a menudo, y dice que el agua debe llegar al final del surco. Sin embargo, a nivel de estaca y de barrio, sería mucho mejor para los líderes de sacerdocio y de los oficiales de las organizaciones auxiliares dejar sencillamente que llueva desde el cielo. El llamamiento sagrado que poseen les da el derecho divino de la inspiración. Procúrenla con confianza. En cualquier parte del mundo en que vivan, en la rama más pequeña o en el barrio más grande, en un distrito con dificultades o en una estaca plenamente organizada, tienen el derecho de ser guiados para cumplir con sus asignaciones inspiradas y así satisfacer mejor las necesidades de aquellos a quienes sirven. Compañeros en el reino de Dios sobre la tierra, les amamos. Oramos por ustedes. Oramos para que sean inspirados y tengan éxito y un profundo gozo en el cumplimiento de sus asignaciones sagradas. En el nombre de Jesucristo. Amén.